Recibimos la visita en Infobae TV del doctor Marco Schnabel, recién aterrizado de Nueva York. Doctor, un gusto tenerlo nuevamente acá. La verdad que nos viene fenómeno esta visita para charlar de un montón de temas que tienen que ver con, bueno, con la situación de Argentina, los fondos WITE. Usted habrá visto también los mails, ¿no?, que circularon del JP Morgan, hablando de el nuevo presidente del Banco Central, porque se fue con un presidente, ahora volvió a Buenos Aires y hay otro presidente en el Banco Central. Vanoli hablando de un posible acuerdo, pero sin dar grandes precisiones. Hay muchos temas. Primero... Gracias por tenerme aquí. Es obviamente el triunfo de la esperanza sobre la experiencia. Exactamente, pero estamos siempre con la esperanza, ¿no?, de que algo pase. Usted tiene experiencia y la esperanza también la manifiesta bien. Doctor, a ver, son varias cuestiones. Primero, tema 1 de enero. ¿Usted piensa que va a pasar algo? Ahí le pregunto ya una opinión, porque información evidentemente ni yo ni usted tenemos. ¿Qué piensa que va a pasar el 2 de enero? Vanoli dijo, el 2 de enero no va a pasar nada. ¿Y después? El 2 de enero todavía vamos a estar recomponiéndonos de la sidra. Supongo que veremos el 2 de enero si todo esto del Rufo tenía algún asidero. Yo ya te he dicho antes que no creía por la temperatura de la discusión y lo que en inglés se llama body language, el lenguaje corpóreo, de que había voluntad política de negociar, más allá del Rufo. Así que esto es totalmente una impresión personal, no tiene nada que ver con lo jurídico, que estás en lo cierto. Nada diferente va a pasar el 2 o el 3 de enero que pudiera haber pasado el 31 o el 30 de diciembre, y lo único que cambia en ese sentido es la no aplicación de la Rufo. Sí, el mercado tiene una cierta expectativa, porque dice a partir del 1 de enero hay condiciones nuevas que no estaban hasta ahora, lo cual también es cierto, ¿no?, porque desaparece una cláusula que el gobierno esgrime como, al menos como excusa de que no puede avanzar con ningún tipo de acuerdo. Esa cláusula no va a estar más, eso es concreto. Eso es concreto, sí. Lo que no sabemos es si esto va a gatillar algún tipo de acercamiento. Pero esto no es jurídico. Me estás preguntando algo que es netamente político y claro. Siempre he dicho que no tengo la legitimidad que tenés vos o que tiene cualquiera de los televidentes para determinar si el gobierno está interesado o no está interesado racionalmente de tener una conversación con aquellos que quieren, según dicen los rumores, que se les paguen por lo menos 80% de lo que dice el juez se le debe. Ese es un precio que el gobierno podrá pensar es exorbitante. ¿Se puede bajar, doctor, digamos, considerando su experiencia en este tipo de casos, pedir el 80% de una sentencia? ¿Se puede negociar más o por, digamos, como se suelen dar estas cosas? Porque es una sentencia firme. Hasta que no se pague, esto queda sin arreglo, ¿no? Entonces también el que ganó la sentencia tiene algo muy a favor para pelear. Tiene una sentencia, pero no tiene plata. La sentencia no se puede llevar al banco. Se negocia habitualmente. En el momento quieren cobrar. Claro, se negocia habitualmente en los Estados Unidos. Una vez que uno tiene una sentencia también, el tener sentencia sin tener dinero, sin tener los dólares, sin tener la platita, es simplemente tener una sentencia. Eso es totalmente vacío. Los acreedores han tenido sentencias desde hace ¿cuánto? Hace 10 años, hace más de muchos años. La cuestión es cuánta plata pretenden tener. Esto no es jurídico, esto es puramente económico. Y esto es una observación que he hecho hace mucho tiempo. ¿Y el paso del tiempo juega a favor del gobierno o juega a favor de los acreedores? El paso del tiempo juega a favor de uno u otro, no por el mero paso del tiempo, sino porque pueden pasar cosas que a uno u otro le parezcan favorables. El paso del tiempo para aquellos que tienen una sentencia agrega un interés relativamente pequeño que está atado a los intereses de Estados Unidos, que están en el 1 o 2%, así que eso no es en dólares significativo. Los que no tienen una sentencia están por razones técnicas en una situación más favorable porque los intereses rondan en los 10%, pero a la postre hay que cobrar y ya han pasado tantos años que el paso del tiempo simplemente en función de los intereses, si esa es la pregunta que me estás haciendo, no es lo esencial. El paso del tiempo favorece a uno u otro dependiendo de lo que uno u otro piense que va a pasar en algún momento, que
que lo favorezca. Alguien dirá, el paso del tiempo favorece a los acreedores porque pensarán que el próximo gobierno será diferente y tendrá otro punto de vista. Es una forma de verlo. Es una forma de verlo. Claro. El gobierno pensará que el paso del tiempo le conviene al gobierno porque, como dije, creo que hace un par de entrevistas, una vez que te tragaste el default y te tragaste el desacato y podés vivir con las dos circunstancias, ¿qué más me pueden hacer? Claro, se le vuelve más complicado vivir, ¿no? Porque este aislamiento de la Argentina, la falta de acceso a los mercados, también está generando consecuencias en la economía. Pero este aislamiento no es un aislamiento que no existía antes de que esto pasara. El desacato tendrá sus bemoles políticos y sus consecuencias colaterales, que ya lo he dicho, lo he explicado en algún otro momento, quizá sin la claridad necesaria, pero a la postre el aislamiento del gobierno o del gobierno federal de los mercados internacionales es tan obvio hoy como lo era hace un par de años. Aquí no ha cambiado nada, más que la dificultad que podrían tener, por ejemplo, provincias o entidades autárquicas de financiarse en el mercado internacional y, por lo tanto, la necesidad del gobierno de subvencionar esas necesidades. Pero eso es un problema de caja. Obvio. El problema pasa más por la circunstancia coyuntural de la Argentina que por el problema que le causan indudablemente la situación con los acreedores. Le propongo un ping-pong sobre varias cuestiones que están dando vueltas. Así perfecto. Vamos ida y vuelta. ¿Puedo rematar para ganar en algún momento? Cuando quiera, que le quiera el remate continuo para hacer el 21. El desacato, ¿no? El juez finalmente puso a la Argentina en desacato, sobre todo por la decisión de haber cambiado el agente fiduciario, el agente de pago. El gobierno sacó al Boni, puso el Nación Fideicomiso, eso generó la orden de desacato. Una lamentable situación porque, como te dije, es un desacato por una medida que no ha tenido, por lo menos hasta ahora, ningún efecto práctico. Porque nadie cobró todavía, ¿no? Bueno, es una invitación a que los hold-ins se presenten y cambien sus bonos. No creo que hubo una estampida hacia la Argentina que indicara que ese cambio ha sido exitoso. Fue un gesto político, así que me duele que la Argentina haya estado en desacato, por lo que fue un gesto que no ha tenido ningún efecto concreto o práctico de evitar el efecto de la orden. Ahora, ¿el juez tampoco dispuso alguna multa o, digamos, no, lo que dijo el juez ¿Cómo es eso? No, lo que dijo el juez es que decretó el desacato y por motivos procesales se requiere una audiencia y una presentación de pruebas para determinar cuál es la multa. Es decir, la multa no se puede inventar del aire sin tener en fojas elementos financieros que determinen cuál es la multa apropiada. Y eso es lo que dijo el juez. Ahora decidimos que la Argentina está en desacato. El tema de la multa y cuánto debe ser lo dejamos para otra audiencia y para la sumisión o para la presentación de evidencia o de pruebas de un lado y del otro, y esto se va a hacer dentro de los próximos, digamos, 60 o 90 días. En general es una multa pecuniaria, es un monto de dinero. Es la única multa que conocemos, claro. Es una multa de dinero. Creo que había mencionado que a Rusia se le impuso una multa de $50.000 en otro caso que no tenía nada que ver con esto. ¿Diarios? Sí, para pagar, para devolver ciertos artefactos religiosos que el Tribunal Federal del Distrito de Columbia había dicho era propiedad de una secta religiosa en los Estados Unidos. No lo hicieron y les impuso una multa de $50.000, que es la multa que propusieron los acreedores al juez Griese, y el juez dijo, no puedo imponer una multa sin tener elementos de juicio que digan qué multa debe ser. Pero a la postre creo que nadie supone que cualquiera sea la multa, la Argentina la va a pagar o va a cambiar por sí sola la postura de la Argentina. Antes que me preguntes, los acreedores también dijeron, si la Argentina no paga, obviamente ya suponiendo que no pagase, habría que imponerle multas no financieras. Yo he estado tratando de pensar desde entonces, por varias semanas, cuáles serían esas multas no financieras, y si me preguntás, no tengo respuesta. Porque la única manera de obligar o de ponerle un torniquete a la Argentina en forma no financiera es obligar a terceros a que hagan o que no hagan. Es decir, alguien que tenga negocios en la Argentina o alguien que tenga
la capacidad de hacerle un favor o a hacer cosas con la Argentina, se le podría obligar, teóricamente, es decir, no se le podría obligar, pero esa es la manera de imponer multas o castigos no financieros, pero no hay jurídicamente ningún antecedente que permita a un juez decirle a un tercero, ustedes pueden o no pueden hacer negocios con la Argentina. Puede decirle a un tercero, ustedes no pueden cooperar con la Argentina en evitar los efectos de la orden, pero uno no puede castigar a terceros o no puede obligar a terceros que no tengan una obligación jurídica independiente a que hagan o que no hagan con la Argentina algo. Así que, si me preguntás cuáles son esos castigos no financieros, no tengo respuesta. Doctor, también se habla de holdouts que irían sobre, por ejemplo, activos del Banco Nación en Nueva York. Tratando de que el juez se embargue. ¿Esto lo ve factible? Eso es un rumor que he escuchado también, porque obviamente tienen la situación jurídica es tal que el fideicomiso depende o tiene una relación con no con el Banco Central, con el Banco Nación. Y el Banco Nación tiene una sucursal en Estados Unidos. Claro. Entonces se ha dicho un supuesto probablemente aventurado, pero dentro de las posibilidades lógicas posible, de que el juez diga que el Banco Nación es una entidad que está actuando en colaboración con el gobierno central para evitar los efectos de su orden. Pero eso a la postre, ¿qué efecto tiene? Tendrá el efecto, aun si el Banco de Nación debe cerrar su sucursal en Nueva York, de afectar el comercio internacional que se haga a través de Banco Nación. Pero si el comercio se hace, no es que deje de hacerse canalizado por otros carriles. Correcto. En los últimos días se vino hablando, sobre todo de que Argentina tampoco pagó el bono par, que venció el 30 de septiembre. Bueno, no llegó a las manos de los digamos, hizo, por lo menos depositó la plata, pero la plata no llega, ¿no? Es un reprise de la situación anterior. Exactamente, igual que lo que pasó con el discount del 30 de julio. Correcto, excepto que la plata no está en manos del Banco de New York, sino del Banco de Nación Fideicomisos. Y por otra parte está, bueno, hay otro bono, el Global 2017, que se paga en diciembre, que tampoco entraría dentro de esto porque es ley Nueva York, y no sabemos qué va a pasar con los holdouts. Ante este panorama, empieza a haber rumores. Y tampoco sabemos a quién se le va a pagar y quién no se le va a pagar. Es decir, todavía la situación de los bonistas bajo ley argentina, aún en dólares, y bajo ley inglesa, está todavía en el alto. Sí, los argentinos cobran, los leyes argentinas están cobrando por ahora. Correcto. Los leyes inglesas no. Claro, pero esos pedidos de aclaración todavía están pendientes y el juez va a tener que expedirse dentro de un lapso prudencial sobre cuál es el alcance de la cautelar. Correcto. Ahora, dado todo esto, también el comentario es va a haber un pedido de aceleración de la deuda por parte de algunos bonistas, especialmente los que tienen títulos par, que es algo que se viene hablando desde julio, pero ahora recrudecieron estos rumores. ¿Lo ve factible? La pregunta estaría mejor si me preguntase si es posible. Factible es. Posible también. Es posible. Factible, posible. Pero hemos hablado tanto. Hablar desde hace tanto tiempo sobre la aceleración es una inconsistencia, ¿no es cierto? Es una ironía. Estamos hablando hace mucho sobre acelerar. Si aceleraras, acelerás rápido, no acelerás lentamente. Sí. Con el paso del tiempo uno supone que la probabilidad sube, pero eso depende qué es lo que quieren hacer aquellos que se suponen agraviados, porque si uno acelera, no está más cerca de cobrar que si no acelerase. De modo que por ahora no veo que haya un apetito en el mercado de acelerar. Cuando se dice a medida que pasa el tiempo la probabilidad sube. Recordemos que una aceleración lo que haría, en caso de que se junten la cantidad de bonistas que tienen un determinado papel, es hacer caer la totalidad del canje, de los canjes de deuda, y Argentina debería volver a reestructurar prácticamente toda la deuda emitida. No, seríamos todos holdouts. Claro. No me consta que el juez permitiría que se reestructurara nada, porque de acelerar, es decir, acelerar es simplemente decir, no me pagues en cuotas, pagámelo todo. Si no me lo vas a estar pagando en cuotas, seguro que no me lo vas a pagar todo. Así que todos seremos holdouts, y en la medida que el juez haya hecho todo esto para beneficiar
a los primeros holdouts, porque ahora vamos a tener que hablar de primeros y segundos. La primera generación. La primera generación de segunda. holdouts. No veo que si todos somos holdouts favorezca a la segunda tanda tampoco, porque eso va contra contra la política o contra el objetivo de toda esta cautelar. De modo que acelerar, si alguien me dijera, si me diera algún motivo económico o jurídico para acelerar, podríamos tener un ping-pong, pero nunca nadie ha articulado, ha dicho por qué lo debiera hacer. Que todos seamos holdouts no le conviene a la nueva generación de holdouts tampoco. Sí. Ahora, lo cierto es que el gobierno entró en este default técnico que ha generado consecuencias económicas, pero la verdad es que no le va a resultar sencillo levantarlo, por otra parte, ¿no? O sea, todo lo que está sucediendo, incluso este tema, doctor, de las cuentas de empresarios vinculados al gobierno, el caso de Lázaro Báez, ¿no? Usted también se habrá enterado que hay fondos, como el caso de NML, de Singer, que está detrás de la cuenta de Lázaro Báez. Que ya ha habido otros casos, ¿no? En países donde también se revisan cuentas vinculadas a posibles actos de corrupción. Yo no tengo posturas, no tengo un punto de vista sobre si hay o si no la hay. Pero te hago una pregunta, que no es retórica. Si vos tenés información en el fondo para ponerle el torniquete o los tornillos a alguien para que te pague, ¿lo decís públicamente o te haces de la información y vas en privado y decís, mire, yo tengo esta información y si no me pagan, lo hago público? Si en cambio lo que uno hace es decir pública y abiertamente, voy a conseguir esta información para demostrar tal o cual cosa, a mí me dice que no tenés la información, que lo que tenés es la amenaza de decir que tenés la información. Si la tuvieras, no estarías cantando esto en público. Esto es un punto de vista enteramente de sentido común, esto de jurídico no tiene nada, pero a mí me parece que el cantar en público y decir voy a tener esa información y le voy a mostrar al mundo que hay corrupción, a mí me dice que hay poco y nada. Si hubiera algo, esto se jugaría debajo de la mesa, por así decirlo. Eso es. Salvo que hayan mostrado una carta y que las otras cartas las negocian o las muestren en privado. El que quiere apretar a alguien no lo hace en público, y mucho menos cuando la implicancia es que es el Ejecutivo que está a cargo, o el Ejecutivo el culpable de estos manejos. Esto es personalizar el debate y enfrentar la situación o aumentar la temperatura de la situación. Me preocupa, doctor, que nos quedamos con más preguntas que antes. Pero este ping-pong no termina nunca. Es impresionante, pero cada vez que nos encontramos hay más elementos para tener en cuenta, más interrogantes y cada vez menos respuestas, ¿no? Como que se va complicando todo. Bueno, llega enero y febrero, nos vamos todos a la playa, o los que quieren ir o los que pueden ir a la playa, y resumiremos esto en marzo. No lo digo sin apreciar la dificultad de la situación. Pero ahora se ha tragado el default, la Argentina, se ha tragado el contempt, el desacato. La cuestión sigue siendo lo que creo haber dicho hace 6 meses. ¿Cuáles son las intenciones y los objetivos de las partes? ¿Cómo van a transar y cómo con el tiempo alguien se va a dar cuenta, quien precisamente no sé, de que la única forma de llegar a buen puerto es transar de alguna manera? No creo que el rufo... Las dos partes van a tener que ceder, es imposible que una se lleve todo y la otra pierda todo, o sea... Para que haya un acuerdo. Pero no, eso tampoco es enteramente cierto, porque la postura original de la Argentina fue que no les pagamos nada. Eso ya ha cambiado. Siempre se dice ahora, les pagamos aquello que debiera pagársele si hubieran sido parte de la reestructuración. Sí, el canje. El canje. Entre eso y págame todo, esto ya lo he dicho antes, hay una enorme distancia. Esa distancia hay que transarla. Cuando la Argentina está en una situación coyuntural donde no hay reservas o donde la situación económica es un poco más difícil y hay que recortar el gasto y esto y aquello, esto se hace un poco más difícil, dejando de lado la mala voluntad de ambas partes. Que pase con un nuevo gobierno o que pase con el paso del tiempo, Dios dirá, por así decirlo, porque, como he dicho antes, los holdouts no están en un negocio de venganza. Parece, o parecería desde nuestro punto de vista, que lo estuvieran.
pero son entes racionales, están en el negocio de ganar plata, y a medida, o si el tiempo les dice que hay que transar a menos del 80%, supongo lo harán. ¿Cuándo y cómo y a qué nivel? Esto es una cuestión de las necesidades y de las demandas de cada bando. Doctor Schnabel, gracias por acompañarnos, y bienvenido una vez más a Buenos Aires. Gracias por invitarme. Gracias por invitarme. Entérate antes. Baja la aplicación de Infobae.